Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un tema que he titulado Educando la mala educación, que es un proceso de mala educación, de maleducados. Os estaréis riendo como yo. En realidad es un proceso de entender lo que nos han contado para revisarlo. Conceptos, criterios, imposiciones, órdenes, poder, inteligencia detrás de qué se elige para educarnos, todo esto está, y también de inocencia y de buena fe. Hay gente que hace las cosas por buena fe. Hay gente que dirá que esto es estupidez, pero no, hay gente que de verdad ese fondo perverso para crear robotitos como han creado, hay gente que tiene un fondo bueno. Eso no quiere decir que no debamos de cuestionar. Y aquí vamos a cuestionarlo todo, nuestra autoridad y su autoridad. Las religiones, como teocracias, que aceptamos todos, tan simpáticos, el Islam, el budismo es una teocracia, para que lo sepáis, el catolicismo, Vaticano, las sedes y también muchas instituciones yógicas y meditativas no son teocracias, son como partitocracias. También las cuestionamos y también nos cuestionamos a nosotros. Así que voy a empezar una conversación acerca de la educación, que no tengo ni idea de a dónde nos va a llevar, pero seguro que nos va a llevar a algún cuestionamiento. Cuando se viaja alrededor del mundo, se observa hasta qué grado extraordinario la naturaleza humana es la misma, ya sea en la India, en América, en Europa, en Australia, en África. Puede corroborarse este hecho especialmente en los colegios y universidades. Estamos produciendo, y digo bien, produciendo como por molde, un tipo de ser humano cuyo principal interés en la vida es encontrar seguridad, llegar a ser un personaje importante, tener éxito o meramente divertirse con la mínima reflexión posible. Digamos que estamos en la estupidez, pero llevamos tiempo en la estupidez. Estamos en la estupidez producto del aparatito de estos, del tonto vaina, y estamos también en la estupidez del que se cree que por tener acceso a esos lugares especiales de conocimiento nos va a reeducar a todos porque ellos saben qué darle al género humano. Estamos en la época de la estupidez y de las élites extractivas, más grande que nunca. La educación convencional hace sumamente difícil el pensamiento independiente. La conformidad conduce a la mediocridad. Y sí, y diréis, no, pero sí. Hace unos cuantos años, muchos años, se empezó a cuestionar, por ejemplo, el uniforme. El hombre en uniforme, la mujer en uniforme, pero el hombre en uniforme es el hombre con traje. Y luego surgió una línea de no, el hombre ejecutivo con traje, el trabajador. Y se hizo del otro lado. Entonces, pensando en quitarnos un traje, acabamos poniéndonos otro traje. Digamos que de hippie a trajeado, o el híbrido fantástico ahora es de chancletero híbrido trajeado, que también existe. Hoy he visto una noticia por ahí en el que el CEO de Lufthansa aparece en una foto. Lo gracioso es que se cuente esto. Para que tengáis una idea de cómo estamos. En uno de los vuelos, que no sé qué vuelo era, actuando como, ahora se llama asistente de cabina, azafato o azafata de toda la puta vida. Y claro, lo paradójico de esto, lo que me hace gracia, es que saca la foto. Que lo cuente luego. Mejor callarse, ¿no? Si quieres de verdad aprender algo, a no ser que sea esto una campaña de PR, relaciones públicas. Ser diferente del grupo o resistir el ambiente no es fácil y a menudo es peligroso, mientras rindamos culto al éxito. En esto, vamos, nos incluimos todos, venga. La urgencia de alcanzar éxito en la vida, que es la recompensa que esperamos por nuestro trabajo, ya sea en lo material o en la llamada esfera espiritual, la búsqueda de la seguridad interna o externa,
el deseo de comodidad. Todo ese proceso ahoga el descontento, pone fin a la espontaneidad y engendra el temor. Y el temor obstruye la inteligente comprensión de la vida. A medida que se envejece, la mente se embota y se insensibiliza el corazón. Uno habla de amor, hablamos de amor entre el género humano, y yo recuerdo, bueno, como recordaréis vosotros, cada país vivió lo del virus este cómico de una manera y de otra. Hubo países donde fue verdaderamente dramático porque nos encerraron. Hubo países que nos encerraron más. Australia fue terrible, China fue terrible. España fue uno de los terribles, Italia también. Encerradas que no podías salir. Es más, te tocaba salir, ibas a comprar el pan y el policía, nervioso, que yo entiendo que estuviera nervioso porque nadie sabía por dónde íbamos a salir, te pedía explicaciones de por qué yo solía comprar tabaco, que por qué había salido a fumar tabaco y no dejaba de fumar. Digo, pero bueno, tú estás tonto, ¿qué te pasa? Cosas de este tipo. Entonces, en esa época también recuerdo como hubo una paranoia entre los niños. Alguien soltó el bulo que contagiaban a los abuelitos. Y entonces, lo que era amor hasta antes del COVID, pasó a ser altamente peligroso. Los niños que se querían liquidar a los abuelitos. Y veías abuelitos verdaderamente terribles por la calle, no con sus sobrinos, sino con otros. La educación tiene estas cosas, el temor tiene estas cosas existen y es un momento de siempre ha sido un momento de saber que existen para no entrar en esa tontería de el amor se puede convertir en desamor en milisegundos. En la búsqueda de bienestar y comodidad, generalmente nos refugiamos en un rincón de la vida donde encontramos un mínimo de conflictos y entonces tenemos miedo a salir de ese refugio. Este temor a la vida, este terror a la lucha y a las nuevas experiencias mata en nosotros el espíritu de aventura. Y no es que tengamos que tenerlo porque sí, pero una cosa es renunciar al espíritu de aventura y otra cosa es estar todo el día buscando la aventura. Como dice Paracelso, el veneno siempre ha estado en la dosis. Toda la educación que hemos recibido nos hace temer el ser diferentes a los demás o el pensar de distinta manera a la norma establecida por la sociedad, que aparentemente respeta la autoridad y la tradición. Afortunadamente, hay unos pocos que son sinceros, que están deseosos de examinar los problemas humanos sin prejuicios de ninguna clase, pero en la gran mayoría de nosotros no existe el espíritu de la inconformidad ni el de la rebeldía. Cuando sin la actitud de comprensión cedemos a las circunstancias del ambiente, el espíritu de rebeldía que pudiéramos haber tenido desaparece y nuestras responsabilidades prontamente le ponen fin. Yo diría que esto es la norma, lo común. La rebeldía es de dos clases. La violenta, que es mera reacción, sin entendimiento, contra el orden establecido. Y la rebeldía profundamente psicológica de la inteligencia. Hay muchos que se rebelan contra la ortodoxia establecida solo para caer en otras ortodoxias, en otras ilusiones, en fin, el resumen, lo que os he contado de los trajecitos, de traje a hippie, de hippie a traje, o híbridos, o en otras ilusiones, y en ocultas indulgencias para sí mismos. Lo que generalmente sucede es que nos separamos de un grupo o de un círculo de ideales y nos identificamos con otros grupos u otros ideales, creando así una nueva norma de pensamiento contra la cual tendremos que rebelarnos más adelante. Hoy en día tenemos ejemplos de todo. Vivimos en una sociedad súper polarizada. Derecha e izquierda, comunismo, capitalismo, fascismo, ortodoxia religiosa, libertinaje, el follódromo, no follódromo, los pro vida, no puede nunca la mujer abortar, los otros, deja que tu niño de 8 años, 10 años decida si quiere ser trans o no. Estamos ahí. Estamos ahí. Yo creo que no hay duda de que estamos ahí. La reacción solo produce oposición y la reforma necesita reformas ulteriores. El feminismo, machismo,
los blancos negros, los chinos, los no chinos, asiáticos, diferencias entre países de color, que ahora para decir países de color o negros hay que decir de origen africano, hostia. Limitación en el uso de la palabra, gente que quiere corregir los libros escritos porque no les parece bien, como a Tom Sawyer, por ejemplo. Estamos ahí, todo el tiempo ahí. Pero hay una rebeldía inteligente que no es reacción y que viene del conocimiento propio, como consecuencia de la comprensión de nuestros pensamientos y sentimientos. Es solo cuando nos enfrentamos con la experiencia tal como se presenta, sin evitar perturbaciones, que mantenemos alerta nuestra inteligencia. Y la inteligencia sumamente alerta es intuición, que es la única y verdadera guía de la vida. Ahora bien, ¿qué significa la vida? ¿Para qué vivimos y luchamos? Si nos educamos simplemente para lograr honores, para ser trabajadores, o ejecutivos, o encontrar posición, alcanzar una buena posición, o ser más eficientes, o para dominar a los demás, entonces nuestras vidas estarán vacías y carecerán de profundidad. Si solo nos educamos para ser científicos, eruditos, aferrados a los libros, o especialistas apasionados por el conocimiento, o meditadores, o yogis, o lo que hago yo, entonces estaremos contribuyendo a la destrucción y a la miseria del mundo. Aunque existe una más alta y más noble significación de la vida, ¿qué valor tiene la educación si no la descubrimos jamás? Podemos ser muy instruidos, que lo somos, entre comillas, muy inteligentes llaman algunos, pero si no tenemos una honda integración de pensamiento y sentimiento, nuestras vidas resultan incompletas, contradictorias y atormentadas por innumerables temores. A ver, el comunismo no funciona ni de coña, no para de asesinar, pero es que el fascismo fue igual. El hambre en África, la corrupción en la India, bueno, en todas partes, México, Brasil, Argentina, Venezuela, de nuevo todas partes, en unos más exacerbados que en otros. Pero luego tienes el capitalismo, y el capitalismo no ha creado igualdad, que es de lo que se trata. O tenemos que aceptar que nuestra inteligencia no da para más y pensar que todos los nacidos en el mundo tenemos los mismos derechos a poder vivir, reproducirnos si queremos, tener una casa, no digo que tenga que ser en propiedad o no, pero tener una casa, una vivienda, salud. Sí, si es que yo creo que el mundo no quiere más. Bueno, el mundo quiere más. Y mientras la educación no cultive una visión integral de la vida, tiene poca significación. En nuestra civilización actual hemos dividido la vida en tantos departamentos que la educación tiene muy poco significado, excepto cuando aprendemos una profesión o una técnica determinada. En vez de despertar la inteligencia integral del individuo, la educación lo estimula para que se ajuste a un molde y, por lo tanto, le impide la comprensión de sí mismo como un proceso total. Intentar resolver muchos problemas de la vida en sus respectivos niveles, separados como están en varias categorías, indica una completa falta de comprensión. Aquí hablamos, por ejemplo, de ecología. Estamos impactando el planeta. Tenemos las Gretas, no Gretas, pero tenemos nosotros también que hablamos de eso. Todos tenemos una opinión acerca del medio ambiente, el calor que se está viendo ya, el consumo de el CO2, las gasolinas, los eléctricos, los plásticos. Todos hablamos un huevo de esto y algunos hasta se acaloran. Hacen tweets, Instagrams, TikToks, pero la verdad es que no te preguntas ninguno de esos. ¿Qué pasa con las baterías de litio que para tenerlas las han extraído con sobreexplotación unos niños de África? ¿O por qué no te estás quieto comprando tanto Amazon, tanto paquetito con plástico, paquete, papel? ¿Por qué no te estás quieto? ¿Por qué no te estás quieto? ¿Por qué en lugar de pedir y ordenar la comida, como se dice ordenar la comida, pedir la comida para que te la traigan a casa, esa gente que trabaja en condiciones de mierda,
mueves el puto culo y andas, o te coges la bicicleta y andas, y te dejas de opinar acerca del CO2 y la ecología. ¿Por qué? Son preguntas yo me hago, ¿eh? Y tantas otras cositas. El individuo se compone de diferentes entidades, pero acentuar esas diferencias y estimular el desarrollo de un tipo definido conduce a muchas complejidades y contradicciones. La educación debe efectuar la integración de estas unidades separadas, porque sin integración la vida se convierte en una serie de conflictos y de sufrimientos. ¿De qué vale que nos hagamos abogados, arquitectos, si perpetuamos los pleitos, si construimos mal? Porque nos interesa solamente la materia. Yo, en la zona en la que vivo, es una zona que ha tenido un ciclo muy importante, los últimos 40 años de desarrollos arquitectónicos, y por eso he dicho lo de los arquitectos. ¿De qué vale el conocimiento si continuamos en la confusión? ¿De qué valen las habilidades técnicas e industriales si las usamos para destruirnos? Claro, ¿de qué vale Internet? ¿De qué coño vale la inteligencia artificial? ¿De qué? Sí, que es una pasada. Es una pasada. Aumento de suicidios, economía de la atención, que os suena de putísima madre, que es una economía de la distracción. Pero nos da igual, seguimos con el teléfono. ¿Cuál es el valor de la existencia si nos ha de llevar a la violencia y a la completa desdicha? Aunque tengamos dinero o podamos ganarlo, aunque disfrutemos de nuestros placeres y tengamos nuestras organizaciones religiosas, estamos en conflicto con nosotros mismos. Debemos establecer la diferencia entre lo personal y lo individual. Lo personal es accidental. Y entiendo por accidental las circunstancias de nacimiento, el ambiente en que nos hemos criado, con su nacionalismo, sus supersticiones, sus diferencias de clase y sus prejuicios. Lo personal o accidental es solo momentáneo, aunque ese momento dure toda una vida. Y como los actuales sistemas educativos están basados en lo personal, accidental o momentáneo, tienen como resultado la perversión del pensamiento y la inculcación de temores para la propia defensa. Todos nosotros hemos sido adiestrados por la educación y el ambiente para buscar el medio personal y la seguridad, y para luchar en beneficio propio. Aunque lo disimulemos con eufemismos, hemos sido educados para las varias profesiones dentro de un sistema basado en la explotación y el miedo adquisitivo. Tal adiestramiento tiene inevitablemente que traer confusión y miseria para nosotros y para el mundo, porque crea en cada individuo barreras psicológicas que lo separan, nos separan y lo mantienen aislado de los demás. La educación no es meramente asunto de adiestrar la mente. La instrucción contribuye a la eficacia, pero no produce integración. Una mente educada de esta manera es la continuación del pasado y no está en condiciones de descubrir lo nuevo. Por eso, para averiguar en qué consiste la verdadera educación, tenemos que examinar la total significación de la vida. Para la mayor parte de nosotros, el significado de la vida lo entendemos como un todo, pero que no es de primordial importancia, haciendo que la educación subraye los valores secundarios. Aunque el saber y la eficiencia son necesarios, el recalcarlos demasiado solo nos lleva al conflicto y a la confusión. Todo lo vemos con unas variables económicas numéricas de eficiencia que da la casualidad que los que las lanzan son los mismos siempre. Hay que perseguir a los que fuman porque hay mucha enfermedad como consecuencia del fumar, mucha muerte, tiene muchos costes de salud al sistema, el Estado. Bueno, uno podría decir, hay que controlar la salud mental del personal, es decir, de la gente, por ejemplo, de los políticos, la salud mental de los directores de las corporaciones, de los ejecutivos, de los religiosos, porque el daño que hacen a la ciudadanía es escandaloso, inmesurable. Diréis, ¿qué acabas de decir? Pues lo que acabo de decir. Estamos todo el tiempo en una dualidad, aceptando todo como normal. Pero
fijaros que la cosa es tan brutal que ya se están aceptando en la sociedad verdaderos cosas atroces lanzadas por la ultraizquierda y por la izquierda, que parece tener el derecho de decidir qué es bueno o no es malo. La Unión Europea, el Parlamento, no acepta en una declaración y compara el comunismo con el fascismo. Pues resulta que existe todavía en Europa. Estoy diciendo que la ultraderecha o los ultraideólogos, los ultrarreligiosos tengan razón, en absoluto. La misma mierda. Perdón, la misma mierda. Solo que lo que no conseguimos comparar y etiquetar y decir son la misma mierda es que todavía hay gente que no se entere que en ese lado de ese comunismo, de ese populismo, reside la misma mierda que en el fascismo. Y también podremos y deberíamos empezar a cuestionarnos por qué en esta democracia las corporaciones son casi más que estados. ¿Y por qué permitimos que hable un presidente de un gobierno o de lo que sea que diga mi gestión ha mejorado tu gestión, los cojones? Tú gestionas el dinero de todos los ciudadanos de tu país. Nosotros te lo damos. Es este ejemplo que he puesto, que es político, pero también lo podemos llevar a lo espiritual, a las religiones, al catolicismo, al islamismo, al judaísmo, donde se encuentran todas estas polaridades. Una locura censuradora más que nunca. Estamos en una época más censuradora que antes. Hay una eficacia inspirada por el amor, que va mucho más lejos y es mucho más grande que la eficacia inspirada por la ambición. Y sin amor, que es lo que nos da una comprensión integral de la vida, la eficacia solo engendra crueldad. ¿No es esto lo que está sucediendo actualmente en todas partes del mundo? Nuestra educación actual está acoplada a la industrialización, a la tecnologización y a la guerra. Y a la envidia, diría yo, y al deseo. Funciona a golpe de marketing. No tenemos educación, tenemos un marketing y publicidad, tenemos PR y no nos enteramos. Bueno, algunos no se enteran. Siendo su fin principal desarrollar la eficiencia. Y nosotros nos encontramos capturados en esta maquinaria de competencia despiadada y mutua destrucción. Si la educación nos ha de llevar a la guerra, si nos enseña a destruir o ser destruidos, ¿no es acaso esto un fracaso? Para lograr la verdadera educación debemos evidentemente comprender el significado de la vida integral y para ello tenemos que adquirir la capacidad de pensar con rectitud y veracidad, más bien que seguir una línea de pensamiento. Un pensador consecuente es una persona irreflexiva porque se ajusta a una norma. Repite frases y piensa rutinariamente a lo largo de un surco. No podemos comprender la existencia de un modo abstracto o teórico. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos y esto es conjuntamente el principio y el fin de la educación. La educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y correlacionar datos, sino ver el significado de la vida como un todo. Pero el todo no se puede entender desde un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones organizadas, los partidos autoritarios, los LGTBs, los de Provida, los centros y sectas meditativas y yógicas y tantos otros, los que gestionan y nos dan consejitos de salud, los de la motivación, los del liderazgo, los del éxito. La función de la educación es crear seres humanos integrados y por lo tanto inteligentes. Podemos adquirir títulos y ser eficientes en el aspecto mecánico sin ser inteligentes. La inteligencia no es mera información, no se deriva de los libros, ni consiste en la capacidad de reaccionar hábilmente en defensa propia o de hacer afirmaciones agresivas. Uno que no haya estudiado puede ser más inteligente que un erudito. Medimos la inteligencia en términos de títulos y exámenes y hemos desarrollado mentes astutas que esquivan
los vitales problemas humanos. Inteligencia es la capacidad para recibir lo esencial, lo que es. Y educación es el proceso de despertar esta capacidad en nosotros mismos y en los demás. La educación debe ayudarnos a descubrir valores permanentes para que no nos conformemos meramente con fórmulas y lemas. La educación no debe ayudar a demoler las barreras, la educación nos debe ayudar a demoler las barreras sociales y nacionales en lugar de reforzarlas, porque éstas crean antagonismos entre los hombres. Desgraciadamente, el actual sistema de educación nos torna seres serviles, mecánicos y profundamente irreflexivos, aunque nos despierta el intelecto. Interiormente nos deja incompletos, estúpidos, incapaces de crear, sin una comprensión integral de la vida, es decir, total. Nuestros problemas individuales y colectivos crecen y se agudizan en todos los sentidos. El objetivo de la educación no es solo producir simples eruditos, técnicos y buscadores de empleo, sino hombres y mujeres integrados, libres de temor, porque solo entre tales seres humanos puede haber paz duradera. Os envío un abrazo, os deseo un feliz día con este Educando la Mala Educación. Un abrazo grande, nos vemos mañana. Chao.